Esto es México hoy. Pero siempre detrás de todo gran país existe una gran historia. México. Es difícil imaginar que las posibilidades de hoy en día en un pasado eran nulas. Sin embargo, la historia, como cualquier recordatorio del pasado, nos muestra una época muy diferente. A finales del siglo XIX, el 27 de septiembre de 1821, el Ejército de las Tres Garantías entró triunfalmente en la Ciudad de México. Un día después, se constituiría la Junta Provisional Gubernativa, redactando la Declaración de Independencia del Imperio Mexicano. En este mismo año, las condiciones sociales nos muestran que aún el poder se concentró en las élites de las clases acomodadas, como el clero, el ejército, los grandes terratenientes o los comerciantes. Por otro lado, los mestizos y castas mantenían el sitio más bajo dentro de la pirámide social. En esos momentos, la mayoría de la población se concentraba principalmente en el centro del país, con un norte casi completamente deshabitado. Ya una vez lograda la independencia, se crearon las escuelas llamadas amigas, bajo el patrocinio de la moral católica. En ese entonces existían 6 escuelas, y para 1827 ya habría más de 60. Un año más tarde, para 1822, se funda la Compañía Lancasteriana, con el propósito de difundir las primeras letras en las escuelas públicas. Mientras tanto, el comercio internacional estaba paralizado. Este intercambio había quedado obstaculizado y los sistemas de riego habían quedado abandonados. Todo esto se debió a la corrupción del gobierno y los excesivos impuestos al comercio interno. Por esto, enfrentar los graves problemas que vivía México implicaba que se desarrollara un proyecto de país. Se necesitaba cambiar la forma en que el gobierno tenía manipulada a la población, y al mismo tiempo era necesario trabajar por el reconocimiento del país y del gobierno por el resto de las naciones. Para esto, se presentaron varios proyectos, los cuales eran los sentimientos de la nación por parte de los insurgentes y los 2 documentos principales con los que se consuma la independencia: el Plan de Iguala, promulgado el 24 de febrero de 1821, y los Tratados de Córdoba, firmados exactamente 6 meses después. Continuando por el año de 1822, España se negaba a aceptar la independencia de su excolonia, y peor aún, tampoco contaba con el reconocimiento internacional. Había al menos 2 proyectos: el de los insurgentes,
que representaban una tendencia democrática liberal, y los partidarios de Iturbide, que se inclinaban por la continuación de un sistema de privilegios y desigualdades. Para el 24 de febrero de este año, la Junta convoca un congreso para hacer una constitución, la cual nunca cumple su cometido. Poco después, el 18 de mayo, es aclamado como emperador Agustín Iturbide por un ejército quien no fue coronado sino hasta el 21 de julio de ese mismo año. Con esto, el 31 de octubre, Iturbide disuelve el Congreso con el pretexto de incapacidad legislativa, y después crea una junta instituyente que se encarga de redactar una constitución, con lo que la regencia se fortaleció y por ende, la influencia y el poder de Iturbide también fueron beneficiados. Es por eso que el 2 de diciembre de 1822 hubo un levantamiento armado por parte de Antonio López de Santana con el Plan de Casamata. En él declara nula la proclamación de emperador de Iturbide y en su favor se le unen Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. El 19 de marzo, Iturbide abdica al trono, y el Congreso lo declara como un gobierno ilegítimo. Por lo tanto, Iturbide es desterrado y el 30 de mayo de 1822, el Poder Ejecutivo estuvo a cargo de un triunvirato encabezado por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, quienes habrían de convocar a un Congreso Constituyente para establecer las bases jurídicas del nuevo Estado mexicano. Un año más tarde, el 7 de mayo de 1824, en el Congreso se declara traidor y fuera de la ley Iturbide. El 19 de julio del mismo año, Iturbide fue apresado, juzgado por el Congreso de Tamaulipas y fusilado en Padillas, debido a que desafió la orden del destierro. El grupo que propone el proyecto republicano estaba formado por criollos, mestizos y algunas personas ilustradas que veían con buenos ojos la idea de formar una república a la manera francesa o estadounidense. Para el 31 de enero de 1824, en el Congreso se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación, donde se establecía que México sería una república representativa y popular. Y unos meses más tarde, el 7 de noviembre, se declaró formalmente el Congreso Constituyente, que llevó a cabo las elecciones presidenciales, resultando triunfadores el general Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, quienes el 4 de octubre jurarían ante la nueva Constitución. Manuel Félix Fernández, conocido como Guadalupe Victoria, fue el primer presidente de la República, el 10 de octubre de 1824, terminando su mandato el 31 de marzo de 1829. Nació en la villa de Tamazula, en la provincia de Nueva Vizcaya, en el actual estado de Durango. Fue diputado, senador y gobernador de Veracruz. Las prioridades de este gobierno eran el reconocimiento de México por otras naciones, estabilidad a su gobierno, reactivar la economía con la ayuda de Gran Bretaña para estrechar los lazos comerciales y solicitar financiamiento de 32 millones de pesos. Bajo la presidencia de Guadalupe Victoria, se capituló la última resistencia española atrincherada en el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz. Así, el 18 de noviembre de 1825 fue abandonado por la última guarnición española, y de esta manera terminó la lucha militar con España. Luego de esto, surgió una nueva confrontación para decidir la forma de gobierno, si sería república federalista o centralista. La francmasonería se estableció en México desde el siglo XVIII. Existían dos tipos de masonería: el rito escocés, que defendía las ideas conservadoras. Estaba conformado por propietarios, comerciantes, alta jerarquía católica y los altos mandos militares. El ritual yorquino, apoyado por el estadounidense Joel Poinsett, a partir de julio de 1825, se basaba en ideas estadounidenses y fomentaban una idea antihispanista propuesta por el presidente estadounidense James Monroe: América para los americanos, mejor conocida como la Doctrina Monroe. Así aparecían los partidos conservador y liberal, de tendencia centralista y federalista. El motín de Cordada, llevado a cabo a finales de 1828 por Lorenzo de Zavala y José María Lobato en contra del presidente Victoria por considerar que éste había apoyado el triunfo del general Manuel Gómez Pedraza para el siguiente periodo. Los enfrentamientos entre las logias harían que hasta el vicepresidente Nicolás Bravo, representante de la logia escocesa, contraria a la del presidente que era yorquina, se levantara en contra del gobierno. El presidente Victoria nombró a Vicente Guerrero para combatirlo. Bravo fue derrotado y hecho prisionero en Tenancingo. El Tribunal Supremo le perdona la vida aceptando el destierro temporal hacia Ecuador y regresa al país en 1829.
En medio de la inestabilidad política, España no dejó de llevar a cabo intentos de recuperar el territorio mexicano. Es por eso que en 1827 el Congreso emitiría un decreto para que ningún español peninsular, incluyendo al credo, tuviera puesto alguno en la administración pública hasta que España no reconociera al nuevo gobierno. Una vez terminado su mandato, Guadalupe Victoria se retira por ese momento a la vida privada, y para la clase política se tendría que empezar a tratar de encontrar una forma de gobierno más representativa del naciente país. Una vez concluida la fase de consumación de la independencia, comenzó a surgir una nueva nación, pero las condiciones coloniales no terminaban de desaparecer, lo que generaba conflictos, ya que las ideas de cómo gobernar un país eran muy diferentes para todos. Esto se presentó cuando se generaron varios conflictos después de la sucesión presidencial de Guadalupe Victoria, el 1 de abril de 1928. Los centralistas propusieron a Manuel Gómez Pedraza como candidato y los federalistas a Vicente Guerrero. En estas elecciones, Manuel Gómez Pedraza fue elegido como presidente y el general Anastasio Bustamante como vicepresidente. Sin embargo, Vicente Guerrero se negó a aceptar el triunfo de Manuel Gómez Pedrosa y se unió a Lorenzo de Zavala y a Antonio López de Santana para derrotar al nuevo presidente en diciembre de 1828. Su rebelión triunfa y Vicente Guerrero es nombrado presidente exactamente un año después. Entre las primeras medidas que se tomaron durante su corto gobierno estuvo la expulsión de todos los españoles que aún permanecían en puestos importantes. También, en septiembre de 1829 se abolió la esclavitud. A finales de la década de 1820, el monarca español Fernando VII vio la oportunidad de recuperar su antigua colonia. Según muchos exiliados peninsulares, el gobierno mexicano era tan desprestigiado que la población recibiría una expedición española que impusiera el orden y reestableciera el imperio. Ante la perspectiva de una empresa fácil, en julio de 1829 desembarcan en Cabo Rojo tropas españolas. Estas permanecieron ahí por 47 días a la espera de que el pueblo mexicano se rindiera y se pusiera en las órdenes de Fernando VII, algo que no sucedió. Fueron enviadas tropas comandadas por Manuel Mier y Terán para combatir la invasión y el 21 de agosto de ese mismo año, las tropas de Santana se unieron al combate en Ciudad Victoria, hoy llamada así por la victoria que allí consolidó la independencia de México. Los españoles, al verse amenazados, accedieron a la negociación que terminó en la rendición española el 11 de septiembre de 1829. Por esta victoria, Santana sería nombrado benemérito de la patria, título que Guadalupe Victoria no acepta y se niega a nombrarlo ministro de guerra, como era deseo de Santana. El 1 de enero de 1830, tras un levantamiento, Anastasio Bustamante es proclamado presidente de México, pero Guadalupe Victoria sale oficialmente del poder el 16 de diciembre de 1829. ¿Qué sucede en el intermedio? José María Bocanegra y el triunvirato, Vélez, Quintanar, Alamán, se hacen cargo de la presidencia hasta que llega Bustamante al poder. En 1831, en Cuilapa, Vicente Guerrero fue fusilado. Siendo presidente, Bustamante nombró a Lucas Alamán como ministro de Asuntos Interiores. Los objetivos principales de su gestión fueron industrializar al país, atraer capital extranjero y reactivar la agricultura. Sin duda, un gran acierto de la gestión de Lucas Alamán al frente de los asuntos financieros del país fue la creación del Banco del Avío en 1830. Con el que se pretendía impulsar el fortalecimiento industrial con el capital propio para fortalecer la soberanía nacional y llegar a la autosuficiencia económica. La idea era que las operaciones de este banco ofrecerían préstamos a compañías o particulares a un interés razonable, además de que se encargaría de la compra y distribución de maquinaria para varias ramas de la producción industrial, especialmente la textil. Uno de los grandes logros de esta gestión lo constituyó la renegociación de la deuda externa con Gran Bretaña. No obstante, los industriales sabotearon a este banco al negociar con el Congreso de la Unión para que prohibiera la importación de textiles extranjeros. Sin comercio
y el Banco de Avío no recibiría los recursos necesarios para financiar proyectos industriales, por lo cual fracasaría, siendo disuelto en 1841. Esto se explica por diversas razones, entre las que destacan la falta de experiencia de sus directores y la carencia de recursos económicos. De nuevo, el 2 de enero de 1832, Antonio López de Santa Anna se rebelaría contra el gobierno de Bustamante, quien no logró sostenerse en el poder por mucho tiempo, y el momento para destituirlo se presentó con las elecciones de 1832, a las que se anunciarían 3 candidatos: el general Manuel Mier y Terán, Nicolás Bravo y Lucas Alamán. Los comicios no se llevaron a cabo por 2 motivos. Primero, Mier y Terán se suicidó en julio de 1832, pero sobre todo porque 6 meses antes Santa Anna se había rebelado contra el gobierno. La guerra civil resultante arruinó al país, pero puso al militar veracruzano en la cúspide de la política nacional. Las elecciones se suspendieron, y para resolver el vacío que dejó Bustamante, se designó a Manuel Gómez Pedraza con el aval de algunos estados, a fin de que concluyera el periodo para el que se había sido elegido en 1828. En abril de 1833, Santa Anna pudo presentarse a los comicios y ganarlos, con Valentín Gómez Farías como vicepresidente. Santa Anna y Gómez Farías adoptaron un estilo de gobierno similar al de Bustamante y Alamán. Al poco tiempo, Santa Anna dejó a Gómez Farías a cargo del programa de gobierno mientras dirigía una expedición contra la rebelión nombrada como Religión y Feroz, la cual azotó al estado de Michoacán y parte del centro de México. Este movimiento se alzó en defensa de la posición social y política de la Iglesia contra la reforma que intentaba Gómez Farías. Luego la Iglesia se puso férreamente a la propuesta de este individuo. Por otra parte, el gobierno no contó con el apoyo esperado. Las reformas fueron suspendidas en julio de 1834. Solo la supresión de diezmo permaneció en las leyes, posiblemente por la presión de los hacendados. Los estados de la Federación no cooperaron con el gobierno federal. Los gobernadores y sus aliados preferían una autoridad central débil, que no se inmiscuyera en sus asuntos. Los estados experimentaban constantes conflictos, albergaban también sentimiento nacionalista, no solo respecto del país, sino de sus capitales estatales. De tal modo que en 1823, Sinaloa se separó de Sonora. El ejército era el único instrumento de poder que tenía el gobierno federal para asegurar la colaboración o el sometimiento de los estados. Con él pudo sofocar la rebelión del gobernador de Zacatecas, Francisco García, apoyado por los mineros en 1835. En represalia, Santa Anna dividió al territorio zacatecano, apoyando la exigencia de los propietarios de Aguascalientes para fundar un nuevo estado. Con el apoyo del presidente Santa Anna, a partir de octubre de 1835, se impulsó una nueva constitución para el país, que fue oficialmente proclamada el 30 de diciembre de 1836 por el presidente interino José Justo Corro. El orden constitucional, llamado las 7 leyes, se caracterizaba por la reorganización del Estado mexicano en un modelo centralista, pero con división de poderes. Además de la división de poderes, en ejecutivo, legislativo y judicial, se agregó un cuarto, el Supremo, cuya función sería supervisar a los otros. Se estableció que el voto era indirecto y censitario, es decir, los votantes elegían a los electores, quienes a su vez seleccionaban al presidente, los diputados y demás cargos de elección popular. Para ejercer el derecho del voto se requería ser propietario de algún bien inmueble. El catolicismo se mantuvo como religión de Estado. La principal causa de la separación de Texas radicó a su lejanía del centro político del país. En 1819 ya se había delimitado las fronteras con Estados Unidos por el Tratado de Adams-Onís, pero para 1821, Texas formaba parte de una extensa frontera vulnerable por estar casi despoblada. Otro efecto fue el permiso a un industrial estadounidense en Texas. Desde luego, el gobierno que cedió el territorio español impuso como condición que los colonos fueran católicos y concedió una extensión fiscal por 7 años para que pudiera obtener los insumos agrícolas necesarios. Lo que siguió fue una gran afluencia de anglosajones, al grado de que había 10 colonos por cada mexicano. Estos no solo no eran católicos, sino que poseían esclavos, quienes les resultaban indispensables para la producción de algodón,
de modo que cuando el presidente Guerrero declaró la abolición de la esclavitud en 1829, se exceptuó a Texas de esta medida. La situación preocupaba a los medios políticos mexicanos. La prensa mostraba el intento expansionista y norteamericano, y en el pacto con las autoridades norteamericanas, los funcionarios mexicanos habían escuchado insinuaciones de querer comprar los territorios tejanos o apropiarse de ellos a toda costa. En abril de 1830, Lucas Alamán promulgó una ley de colonización, con la idea de contrarrestar la colonización norteamericana. La población tejana era ya más de 24,000 habitantes, de los cuales apenas 3,400 eran mexicanos. Otra ley declarada en 1835 prohibió la venta de tierras otorgadas por concesión. La vuelta al poder de los centralistas provocaría que en algunos estados como Zacatecas, los tejanos se levantaran en armas contra el gobierno. De esta manera se aprovecharían y declararían su independencia. Una vez más, Santa Anna se preparó para recuperar este territorio. Solicitó facultades extraordinarias y además 20 millones de pesos para llevar a cabo el proceso de reconquista de Texas. El Congreso no le otorgó facultades extraordinarias, pero sí el dinero. Entonces, él logra en pleno invierno algunas victorias. Santa Anna avanzó hacia el norte con 6,500 hombres para intentar sofocar la rebelión de los angloamericanos, aunque se estima que solo 4,000 de estos llegaron a El Álamo, donde obtuvo un triunfo militar. Es necesario aclarar que por órdenes de Santa Anna se fusiló a la totalidad de los prisioneros norteamericanos. Estados Unidos tomaría esto como justificación para enviar a toda su fuerza militar, lo que más tarde desembocaría en un error militar de Santa Anna, que provocó su aprehensión en San Jacinto el 21 de marzo de 1835 y la firma de los tratados de Velasco, en los cuales se aceptaba la independencia de Texas. Finalmente, el 2 de marzo de 1836 se declaró la independencia de este territorio. El 16 de abril de 1838 ocurrió una guerra nombrada como la Guerra de los Pasteles, conocida como la Primera Intervención Francesa, la cual finalizó el 9 de marzo de 1839, con el pago de 600,000 pesos por parte de México hacia Francia, pero sin comprometerse a pagar dinero en algún futuro. Inició por las quejas frecuentes de ciudadanos franceses que vivían en México sobre las agresiones de los militares. Remontel es el más conocido partícipe, ya que algunos soldados comieron pasteles sin pagar, a lo que este fue a presentar una queja a su país, y Santa Anna fue enviado a repeler el ataque de las tropas francesas. En 1843 se celebra el nacimiento de las bases orgánicas del mismo año, proclamada por la Junta Nacional Legislativa. Tuvo vigencia en el periodo presidencial de José Joaquín Herrera y se creó la Segunda República Centralista. El presidente estadounidense, James Polk, ofreció 5 millones por Nuevo México y 25 millones por Alta California. El gobierno mexicano se opuso terminantemente. Estados Unidos declaró el territorio tejano como suyo, estableciendo la frontera 200 kilómetros más lejos de lo que realmente era. Luego, cuando la fuerza norteamericana atacó el territorio mexicano, este declaró la guerra. Paradójicamente, el 16 de septiembre de 1847, la bandera norteamericana ondearía en el Palacio Nacional. El 2 de febrero de 1848 se estipuló en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual se reconocía al Río Bravo como frontera, la venta de Nuevo México y las Californias Altas por 15 millones de pesos. Los levantamientos indígenas no se ausentaron en esta época. Hubo un severo número de levantamientos. En el año de 1847 sucedió la Guerra de Castas. Esta guerra interior se sofocó por medio de un pacto firmado el 19 de abril de 1848, que establecía, entre otros puntos, la abolición de todo pago impositivo a los indígenas mayas. El 17 de marzo de 1853, Santa Anna fue nombrado presidente. Recién iniciada su gestión, Estados Unidos invadiría una parte de Arizona. Una vez más, México tuvo que ceder y aceptar la venta del territorio, conocido como la Mesilla, en 10 millones de pesos. Para 1854, varios grupos se mostraron inconformes con la dictadura que existía en México, por lo cual se redactó el Plan de Ayutla, acuerdo que demandaba el desconocimiento de Antonio López de Santa Anna como presidente.
Dicho plan se creó el 1 de marzo de 1854 por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, e incluía la convocatoria a nuevas elecciones. La reforma liberal dio entrada a varias leyes y a la nueva Carta Magna, la Constitución de 1857. Estas leyes son la Ley Juárez, que suprimía los fueros del ejército y el clero; la Ley Lerdo establecía el 25 de junio de 1856. Esta exigía la puesta en venta de los bienes de la Iglesia. La Ley Iglesias, creada el 11 de abril de 1857, prohibía el cobro de derechos y obvenciones a los pobres. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la Constitución que contenía estas leyes. Estaba integrada por 8 apartados y 120 artículos en los que garantizaban los derechos del hombre, la soberanía nacional y la división de poderes. Finalmente, triunfaron Ignacio Comonfort como presidente y Benito Juárez como ministro de la Suprema Corte de Justicia, quienes tomarían sus cargos el 1 de diciembre de 1857. La Ley Juárez, promulgada por el presidente Álvarez el 23 de noviembre de 1855, abolía los fueros militar y eclesiástico y fundaba los tribunales federales. La Ley La Fragua, promulgada el 28 de diciembre de 1855, regulaba el derecho a la libre transmisión de las ideas. La Ley Lerdo, puesta en vigor el 25 de junio de 1856, obligaba a las corporaciones a vender sus bienes raíces a los individuos que pudieran adquirirlos, excepto los inmuebles indispensables para realizar sus actividades como colegios, templos, etc. Su objetivo era crear un amplio mercado de bienes raíces y mejorar el estado del erario público. La Ley Iglesias fue promulgada en 1857, se reafirmaba el patronato gubernamental sobre la Iglesia Católica. La Ley del Registro Civil robustecía la separación entre el Estado y la Iglesia a partir de 1859. Además, expropiaba los cementerios. Durante el primer año de lucha, los estados liberales se mantenían unidos en torno al orden constitucional. En cambio, entre los conservadores se dividirían y a través del Plan de Navidad, el general Miguel Echegaray desconocía tanto a Juárez como a Zuloaga, quien fue obligado a renunciar, de modo que las fuerzas de conservadores afines a este fueron derrotadas en Veracruz, quedando al mando el general Miguel Miramón. En julio de 1859, la tensión creció al máximo porque el gobierno norteamericano condicionaba el reconocimiento a la presidencia de Juárez si éste aceptaba un nuevo tratado de límites. El presidente estadounidense proponía que México cediera Baja California al país norteamericano, que tuviera libre tránsito por el istmo de Tehuantepec, permiso para construir una vía de ferrocarril desde Texas al Golfo de México, el libre comercio y la protección de las personas que lo utilizarían. Benito Juárez no aceptó esto, por lo que llegaría a México Robert McLean para negociar el acuerdo, a cambio de reconocer la presidencia del mismo. McLean insistía que no se podía prestar más dinero, porque no se tenía la certeza de su devolución, y por el contrario, presionaban a la firma de acuerdos. El Tratado Magleno-Ocampo fue firmado, aunque Melchor Ocampo no aceptó la cesión de territorio nacional. Este documento se firmó el 14 de diciembre de 1859 y establecía que la República Mexicana cedía a Estados Unidos el derecho de tránsito por determinadas vías, que el gobierno de México se comprometía a garantizar el libre tránsito por dichas vías y que el gobierno estadounidense acepta pagar al mexicano la suma de 4 millones de duros. Este tratado no se hizo efectivo. Por otra parte, los conservadores tuvieron que firmar un pacto para obtener el reconocimiento de su gobierno. Así, en septiembre de 1859, entre Juan N. Almonte y Alejandro Mon, México se comprometía a pagar indemnizaciones por los daños que habían provocado las guerras a los ciudadanos españoles. La Guerra de Reforma llegaría a su fin el 1 de enero de 1860, ya que Manuel González Ortega derrotaría a Miramón y Juárez haría su entrada triunfal a la Ciudad de México. En este mes, Juárez proclama la restauración de la República. Entonces, para el 15 de junio de 1861, fue electo presidente y Manuel González Ortega presidente de la Suprema Corte. Para 1861, México debía casi 70 millones de pesos a Gran Bretaña, 3 millones a Francia y más de 9 millones a España.
Los ministros de Inglaterra y Francia pidieron de inmediato al gobierno mexicano la derogación del mismo, y al solo obtener la respuesta de que estos pagos se reanudarían tan pronto se estableciera el país, los gobiernos de esos países rompieron relaciones con México. El 31 de octubre de 1861, los países inconformes se reunieron en Londres y firmaron la Triple Alianza, al considerar afectados sus intereses en México. El 9 de abril de ese año, España declaró rota la alianza con Francia, al darse cuenta que los intereses franceses iban más allá del exclusivo pago de su deuda. Francia no aceptó y, violando el Convenio de la Soledad, en marzo de 1862, más tropas francesas arribaron a Veracruz y en abril se emprendieron las acciones militares desde Córdoba hacia el centro de la República. Fueron derrotados de manera célebre el 5 de mayo. Una vez reforzadas las fuerzas militares francesas en marzo de 1863, nuevamente el ejército francés avanzaría sobre Puebla, y esta vez Puebla caería el 19 de mayo. El mando francés, a cargo del general Federico Forey y 30,000 hombres, entrarían a la Ciudad de México tratando de establecer un gobierno de notables, quienes constituirían el grupo Regerencia. Ellos tenían como objetivo fundamental formalizar sus instrucciones, respetar la religión católica y tranquilizar a los comparadores de bienes. Esta junta declararía a México como imperio y anunciaría que Maximiliano de Habsburgo lo presidiría. Este pondría 3 condiciones para venir a gobernar México: que fuera el pueblo quien lo pidiera, que se le otorgaran recursos y desde luego que el gobierno francés lo apoyara militarmente. Todo esto le fue cumplido. Las primeras decisiones del nuevo orden político fueron la ratificación de la nacionalización de los bienes del clero, la libertad de cultos y el establecimiento de una república monárquica. Desde luego, Maximiliano no pudo establecer un orden constitucional, pero en abril de 1865 logró establecer un ordenamiento legal, llamando Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, en donde se contemplaban principios liberales, asuntos como la igualdad ante la ley, la libertad de imprenta, la libertad de cultos y la separación entre Iglesia y Estado, aunque se otorgaban al emperador poder absoluto. Maximiliano seguía promulgando leyes de protección a los indios, en contra de la esclavitud y de protección a los más desfavorecidos, proponiendo la escuela gratuita y la eliminación de los castigos corporales. Además, se redactó un Código Civil, el cual se publicó el 6 de julio de 1866. Para marzo de 1866, la resolución del gobierno francés era retirarse de México. Las tropas liberales fueron recuperando el control del país, comandados en el norte por el general Mariano Escobedo y en el sur por Porfirio Díaz. En marzo de 1867, Maximiliano, junto con los generales Miramón y Tomás Mejía, tenían los últimos territorios en control: Querétaro, Puebla y la Ciudad de México. El 19 de julio de 1867 fueron fusilados en el Cerro de las Campanas Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía. Esta acción pondría fin al llamado Segundo Imperio. El 15 de julio de 1867, Benito Juárez entra a la Ciudad de México, y entre las primeras disposiciones que aplica están las siguientes: reducir el ejército de 80,000 hombres a 16,000 y convocar elecciones para el 18 de agosto de ese mismo año. Se presentaría él mismo como candidato, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Juárez resulta ganador y toma posesión el 16 de enero de 1868. Al estar en el poder, Juárez adjudica mayor poder al Ejecutivo, reactiva la economía, reorganiza el Estado y la hacienda pública. Durante su periodo presidencial buscaba regularizar las relaciones con Estados Unidos y en 1870 declararía amnistía para los enemigos de la República, además de que triplicó el número de escuelas públicas con un carácter laico. Al llevarse a cabo las elecciones de 1887, habría otros 3 candidatos: Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Una vez más, gana Juárez y Porfirio Díaz se rebela a través del Plan de la Noria, el cual reclamaba la renuncia de Benito Juárez a la presidencia, la suspensión del orden constitucional actual y la creación de una junta de notables que reorganizaría el país. Rechaza la reelección y acusa a Juárez de ser traidor a la causa liberal y la Constitución. Esta rebelión fracasa
Benito Juárez muere el 18 de julio de 1872. A la muerte repentina de Juárez, correspondía a Sebastián Lerdo de Tejada desempeñar el cargo de presidente de la República. En gran medida se le atribuía la continuación del proyecto juarista. Fue así que en octubre de 1872 fueron convocadas las elecciones para presidente de la República Mexicana. Se presentaron como candidatos Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada. En las elecciones extraordinarias de México de 1872, este último derrotó a Díaz. Por otra parte, José María Iglesias ganó la contienda a Vicente Riva Palacio y obtuvo el puesto de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 1 de diciembre de 1872, Lerdo de Tejada asume la presidencia de forma oficial. Durante su periodo, emitiría una ley de amnistía para todos aquellos que se hubieran enfrentado en la República. En el aspecto legislativo, introdujo en la Constitución las leyes de reforma, que fueron desaprobadas por el Congreso. Impulsó la economía y la tecnología. Entre los años de 1872 a 1875, se amplió unos 2.600 kilómetros la red telegráfica. El ferrocarril era un símbolo de progreso, y se extendieron muchas vías ferroviarias a lo largo y ancho del país, e inauguró la vía de México a Veracruz en enero de 1873. Lerdo de Tejada estableció un sistema fiscal que permitió el pago uniforme y justo de los impuestos. Se normalizó la contabilidad fiscal y se logró una regulación hacendaria, como no había podido establecerse antes. Además, se creó el Senado de la República y se estableció que los senadores habrían de durar en el cargo 4 años. A finales de 1875, el término de su periodo presidencial buscaría reelegirse una vez más, lo cual produjo un disgusto general en todo el país. Para el 10 de enero de 1876, Porfirio Díaz ahora encabezaría un nuevo plan, llamado Plan de Tuxtepec. En este plan se acusaba a Lerdo de Tejada de haber violado la moral y la ley. Reconocía la Constitución de 1857 como la ley suprema. Además, se postulaba la no reelección al cargo del presidente de la República. Cuando Díaz se entera de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, José María Iglesias, se había pronunciado también en contra de Lerdo, modifica el plan de Tuxtepec. Ahora el cargo sería ocupado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, siempre y cuando se adhiriera al plan de Tuxtepec. Si se negara a aceptar el cargo de presidente interino, sería el jefe militar de la revolución. Al ver que las fuerzas federales no resistirían más el embate de los porfiristas, Sebastián Lerdo de Tejada salió hacia Estados Unidos en enero de 1877, muriendo el 21 de abril de 1889 en la ciudad de Nueva York.